¿Para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso? Definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Los pies son una de las partes que más sufren con las altas temperaturas. Por ello les vamos a dar algunos consejos para cuidarles bien ahora en verano. También les hablamos del desarrollo de los nuevos avances de los anticonceptivos e Implante nos va a hablar de las nuevas calidades de los implantes. Comenzamos. Les vamos a hablar de los nuevos avances que hay en el desarrollo de los anticonceptivos y si aportan o no beneficios en la mujer. Para ello vamos a hablar con una ginecóloga del Hospital Universitario de Burgos. María, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues esta noche vamos a hablar de los anticonceptivos hormonales que usan muchísimas jóvenes, vamos, en todo el país. Comenzamos diciendo sobre los efectos secundarios, que es una de las cosas, de los mitos más extendidos, ¿no? ¿Realmente se han reducido esos efectos secundarios en los anticonceptivos, así como por ejemplo en el anillo vaginal o en las píldoras? Pues efectivamente a lo largo de la historia se ha ido reduciendo la dosis hormonal de uno de los componentes de la anticoncepción hormonal combinada, precisamente los estrógenos. En el inicio de la píldora, en los años 60, las dosis de estrógenos se encontraban a nivel de 50 microgramos. Ahora trabajamos con cifras de 15, 20, 30, a lo sumo 35, y el hecho de disminuir esa dosis, pues sí que es verdad que ha hecho que esos efectos relacionados con una dosis más elevada disminuyeran. Por otra parte, el segundo componente del anticonceptivo hormonal combinado, que es el gestágeno, que es realmente el responsable de inhibir la ovulación, ha habido nuevas moléculas que han producido una serie de cambios a nivel de su mecanismo de actuación que también han hecho que, por ejemplo, tuvieran menos repercusión a nivel de los factores de la coagulación, con lo cual también se han disminuido esos eventos tromboembólicos que, aunque en pequeña proporción, sí que era algo que siempre nos preocupaba, ese efecto cardiovascular aumentado en la anticoncepción hormonal combinado. Por ejemplo, uno de esos efectos secundarios es el aumento de peso. No sé si esto es un mito muy extendido, ¿es realmente cierto? Bueno, pues como todos los mitos, tiene su parte de verdad y su parte de mito. Como comentamos en un principio, esas dosis de estrógeno elevadas sí que podían tener cierto efecto sobre el peso. Ahora, con la disminución de la dosis de estrógeno, esos efectos prácticamente han disminuido. Pero es que ahora no solo ocurre lo contrario, es que tenemos incluso gestágenos, que son hormonas que simulan la acción de algún diurético, como es la espironolactona, con lo cual contamos hasta con anticonceptivos que pueden favorecer la eliminación de líquido. Eso por una parte. Sí que es verdad que hay otro tipo de preparados, como los que hay en el implante subcutáneo o el gestágeno que se utiliza a nivel intramuscular, que sí sabemos que puede producir aumento de peso en algunas personas, pero nos limitamos a una parte de la anticoncepción pequeña y en algunas personas, no en todas. Con lo cual, en términos genéricos, hay que decir que la anticoncepción hormonal en general no produce aumento de peso. Bueno, realmente, si podemos ver en los prospectos de estos tratamientos, tienen muchísimos efectos secundarios. No sé si recomendáis como ginecólogos leer estos prospectos. Yo recomendaría también leer los efectos secundarios del paracetamol, porque hay muchísimos y probablemente nunca nos tomaríamos un paracetamol para el dolor de cabeza. Pero efectivamente, si aparecen es porque existe la posibilidad de que se dé. Pero
el que exista esa posibilidad no quiere decir que se den siempre ni que se den en todas las mujeres. En general, las personas que trabajamos en anticoncepción nos damos cuenta que un anticonceptivo bien utilizado es una forma de prevenir el embarazo, pero además puede aportar efectos beneficiosos a las mujeres, como el adecuado control del ciclo menstrual, con lo cual nos serviría para el tratamiento de aquellas mujeres que tienen alteraciones del ciclo menstrual, como mujeres que tienen ovario poliquístico, mujeres que tienen endometriosis. Además, pueden hacer que disminuya el sangrado, con lo cual también se pueden ver beneficiadas aquellas mujeres que tienen reglas abundantes. Disminuyen el dolor, con lo cual también sirven para tratamiento del dolor en las reglas. Algunos mejoran los niveles de andrógenos, las hormonas masculinas circulantes, con lo cual pueden mejorar el acné, pueden mejorar ese vello aumentado, es decir, y muchas otras posibilidades, efectos beneficiosos tan importantes y tan desconocidos, como que es que la anticoncepción hormonal combinada disminuye, y esto está comprobado científicamente, el riesgo de cáncer de ovario, cáncer de endometrio y cáncer de colon, e incluso disminuye en general la tasa de cualquier cáncer. O sea que yo creo que ha llegado el momento de hablar más bien de los efectos beneficiosos que nos pueden aportar los preparados hormonales combinados y desmitificar un poco todos sus efectos secundarios, porque es lo que te comentaba antes. En el paracetamol hay también en un prospecto importante efectos secundarios, y vamos, no tengo nada en contra del paracetamol, pero sí que hay muchos efectos secundarios y nadie deja de tomar el paracetamol. Pero es que tiene efectos muy beneficiosos y es lo mismo que tenemos que promover las personas que trabajamos en anticoncepción. Dejemos de hablar de efectos secundarios, de efectos negativos, y empecemos a hablar de efectos positivos, que son muchos. Por ejemplo, existe también la tendencia que el uso de los anticonceptivos hormonales puede afectar a la fertilidad a la hora de la mujer quedarse embarazada. No sé también si es cierto. Otro mito. Lo que hacemos al utilizar una anticoncepción hormonal es dejar el ovario en un estado de reposo, pero en un reposo total, como ocurre en la menopausia, que el ovario no funciona. Es decir, hacemos que el ovario no tenga esas oscilaciones que ocurren a lo largo del ciclo que producen la ovulación. El fin de la anticoncepción es no producir la ovulación, no que el ovario no funcione. En el momento en que se retira ese ovario sometido a las hormonas a nivel central, estimula al ovario, que ya no está frenado por la acción del anticonceptivo, y puede responder. Lo que ocurre actualmente, y los que también nos dedicamos a la reproducción, y no hace falta dedicarse a la reproducción para saberlo, es que cada vez las mujeres nos embarazamos más tarde, y el principal factor responsable de la esterilidad es la edad materna, es decir, la edad de intentar la concepción del primer hijo, hayas tomado o no tomado anticonceptivos. El problema es que no hay ninguna prueba que nos diga qué mujer es estéril hasta que se pone a intentar tener un hijo que sabemos que no puede tenerlo. Y muchas de esas mujeres antes ya han tomado anticonceptivos, pero el anticonceptivo no es responsable. O sea, no tiene nada que ver a la hora de alguien que quiera quedar embarazada y lleva años tomando o poniéndose un anillo vaginal, a la hora de quedarse embarazada. Es ese mito, ¿no? Tardó meses y meses porque como que se han quedado esas hormonas, ¿no? No. Hubo una época incluso en que se hablaba del efecto contrario, de la posibilidad de que una vez que se retirara el anticonceptivo se producía una superovulación, con lo cual había incluso más riesgo de embarazo múltiple, que también se ha comprobado que no es verdad. ¿Cuáles son los principales avances que tenemos actualmente en los anticonceptivos? Pues la verdad es que en el campo de la anticoncepción ha habido muchísimos avances en los últimos años. Quizá el más importante sea la disminución de la dosis del estrógeno, como te he comentado antes, y la introducción de nuevas moléculas de gestágenos, con lo cual hemos mejorado los preparados, que se han convertido en preparados de baja dosis y con menos efectos negativos para el organismo.
Las nuevas vías de administración, como comentabas tú antes, el anillo vaginal ha sido un avance importantísimo porque nos permite una anticoncepción a muy baja dosis continuada. Date cuenta que estamos trabajando con una dosis de 15 microgramos de estradiol, que es lo que te estaba comentando al principio, de los niveles de estrógenos, de los 15 microgramos de etinilestradiol, y de forma mantenida, no hay picos como ocurre con la toma de la píldora. Y luego se disminuye la posibilidad de olvido, porque el anillo es un método que se coloca y se retira cada 21 días, 3 semanas continuadas de tratamiento, y controla muy bien el ciclo. El parche, que es semanal, que tenemos la posibilidad de absorción cutánea. Tenemos también el preparado del DIU hormonal, que aparte de tener una anticoncepción a largo plazo, previene la patología a nivel endometrial, nos mejora la posibilidad de cierta patología uterina como son los miomas. Ha habido muchísimos avances que nos han hecho la anticoncepción más cómoda y más beneficiosa y con menos riesgos. Ahora, actualmente hay un tratamiento que creo que no se tiene que quitar en alrededor de 2 años, es un chip que se introduce dentro del cuerpo, ¿no? En una parte del cuerpo. No sé qué beneficios tiene porque no hace falta quitársele, ¿no? Se introduce y... El implante hormonal es una varilla de 4 centímetros, lo colocamos en la cara interna del brazo no dominante, con lo cual habitualmente es el brazo izquierdo. Lo colocamos en la consulta, tardamos 3 segundos, como quien pone una inyección, y va liberando una hormona, un gestágeno, a lo largo de 3 años. ¿Cuál es la ventaja? De que no hay olvidos. La eficacia es altísima, porque precisamente uno de los problemas que hay en anticoncepción es la ausencia de cumplimiento. El que no haya un cumplimiento adecuado, que haya un olvido y no se haga bien el tratamiento, es el principal riesgo de embarazo. Con el implante ese efecto lógicamente desaparece, pero sí que hay que retirarlo a los 3 años. Se puede cambiar, pero hay que retirarlo. ¿Cuánto periodo recomendáis tener estos anticonceptivos? ¿Tiene que descansar la mujer? Otro mito más. No solo es que el descanso esté recomendado, es que lo contraindicamos. No tiene ningún beneficio el descansar. Cada vez que una mujer interrumpe un tratamiento, la estamos sometiendo a un nuevo riesgo. El mayor riesgo de tener un evento tromboembólico, que es lo que más tememos en anticoncepción, ocurre durante el primer año y sobre todo durante el primer mes. Cada vez que interrumpimos un tratamiento, hacemos un descanso y reiniciamos un tratamiento, le estamos sometiendo a esa mujer a un nuevo riesgo tromboembólico. Una anticoncepción que nos aporta, como os comentaba, efectos beneficiosos y no hay ninguna patología médica para retirarla, no es necesario descansar. Nadie descansa de un problema que tiene de hipotiroidismo o de un problema que tiene de diabetes o de un problema de hipertensión. Nadie debe descansar de un tratamiento que está utilizando para evitar tener hijos o para tratamiento de un ovario poliquístico o de una endometriosis, por el tratamiento en sí mismo. Otra cosa es que exista un motivo que nos indique o nos aconseje un descanso de tipo médico, por indicación médica, pero el descanso porque sí, totalmente contraindicado. Pues María, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo creo que nos han quedado muy claros esos beneficios de los anticonceptivos y para todas aquellas mujeres que nos estén viendo, bueno, pues esperemos que hayamos dado respuesta a algunas preguntas que siempre se han hecho. Gracias. A ti. Pues nos vamos a ir ahora al Instituto Dental de Implantología e Implante, que nos va a hablar de las diferentes gamas de los implantes. Los implantes funcionan según el tipo de material utilizado, por ello existen 3 diferentes, de gama alta, media y baja. Los implantes de alta gama son los más innovadores en el mercado, con materiales de máxima calidad y con total garantía a largo plazo. Por otro lado, están los de media y baja gama, que son copias de los implantes de alta gama, pero de menor calidad y durabilidad. Los de alta gama son los que tienen investigación y desarrollo, que tienen científicos que se van a ocupar que las roscas del implante estén correctamente labradas, se van a ocupar de cada detalle, se van a ocupar de la superficie. Y esto en definitiva lo que hace es que esos implantes funcionen en un 95, un 98% de tasa de éxito. ¿Qué ocurre?
cuando estos implantes tienen algún producto ya obsoleto, dejan de pagar la patente. Entonces, implantes de gama media e implantes de gama baja les copian. Hay copias mejores y por lo tanto son implantes de gama media y copias peores, que son implantes de gama baja. Entonces, por eso hay precios tan variables desde los 200 y algo euros hasta los 1000 euros. Un implante de gama alta tiene una tasa de éxito de un 97%, mientras que los de gama media, su tasa de éxito supera el 80%, pero no pasa del 90%. En cuanto a los implantes de gama baja, todavía están en proceso de estudio, por lo que no se sabe de su tasa de éxito. Generalmente son productos coreanos o son productos fabricados en España, pero que son marcas blancas, es decir, que los centros llamamos, pedimos un determinado número de implantes y nos ponen el logotipo de nuestra consulta. Hay clínicas que dicen que los fabrican ellos, pero esto es falso. Entonces, ahí el paciente puede pagarlo caro, porque lo que estamos viendo es que se colocan 8 implantes, se colocan 12 implantes y esos 12 implantes después hay que sacarlos. Entonces, la diferencia de precio, generalmente en las consultas dentales tenemos el mismo margen. Entonces, más o menos el precio va a diferenciar bien si es implantes de gama alta, de gama media o de gama baja. En implantes se hacen responsables de sus pacientes, aunque aconsejan colocar siempre implantes de media o alta gama. Después de elegir el tipo de implante que se va a colocar, el odontólogo es el encargado de valorar si el paciente requiere unos dientes provisionales. Los implantes tardan en cicatrizar dependiendo de la marca, alrededor de los 2 meses hasta los 4, 5 o 6 meses. En la actualidad, implantes en condiciones son de 2 meses a 4. Entonces, durante ese tiempo tenemos que ver cómo va a manejarse el paciente de manera provisional. Le podemos hacer los dientes de toda la vida, la prótesis de quitar y poner, o podemos, en cambio, tomar un molde. Con este molde, hacer estos dientes provisionales, que lo vamos a instaurar el mismo día de la intervención o al día siguiente, pudiendo mejorar la estética y la función de ese paciente en el mismo momento, el mismo día o al día siguiente de la intervención. Estos dientes provisionales, en el caso de implante, los podemos hacer, dependiendo del paciente, de corta duración o de larga duración. De corta duración es si vamos a estar solo los 3 meses de cicatrización o 2 meses de cicatrización con ellos, o de más larga duración en el caso de pacientes que, que no puedan asumir la totalidad del presupuesto. Les hacemos esto y lo mantienen durante años. Les damos garantía de 1 año y sabemos que el coste de la reparación de esos aparatos es muy pequeño. Varía entre 50 y 100 euros la máxima reparación que tengamos que hacer. Finalmente, está también la prótesis definitiva, aunque la siguiente técnica actualmente ya no la utilizan los especialistas de implante. Para elaborar la prótesis definitiva, lo que existe son lo que diferencia respecto de esa provisional es que lleva una estructura de metal. Una estructura de metal que se puede realizar de 2 maneras. La manera tradicional es inicialmente hacer un encerado, es decir, hacerlos en cera. Una vez que los tenemos hecho en cera, se inyecta el metal fundido. El principal problema de esta técnica es que el metal fundido ha de derretir la cera, que por supuesto la derrite, pero en alguna ocasión puede dejar algún poro interno. Entonces, ¿eso qué produce? Puede producir fracturas de la prótesis con el paso del tiempo. Y además, el hecho de pasar de calor a frío lo que genera es contracciones o dilataciones y hace que la prótesis pueda no ajustar correctamente. Nosotros lo que hacemos es tomamos un molde de la boca del paciente y en ese molde lo vamos a escanear, lo vamos a meter dentro de un programa informático en el cual vamos a saber la posición exacta de cada uno de los implantes y vamos a diseñar por ordenador esta estructura, de tal manera que podremos medir el grosor de las conexiones y podremos diseñar la prótesis, la cantidad de metal, de una manera exacta. Esto lo que nos va a evitar es, vamos a reducir poros, pero también vamos a reducir el problema de la contracción o dilatación, porque esta prótesis se va a elaborar mediante una máquina que va a coger una pastilla del material y va a fresar en frío esta estructura, de tal manera que no va a haber esas contracciones, que no va a haber poros internos y que la prótesis no puede, es mucho más difícil que se fracture o tengamos algún problema.
Dentro de las prótesis definitivas, sobre esta estructura se pueden cargar dos cosas, se pueden colocar dos cosas, o acrílico, que es un plástico, o material acrílico, o material cerámico, como es esta prótesis, o material cerámico. Se ha usado en la confección de prótesis fijas diversos materiales. Por un lado están las resinas acrílicas sobre el metal, obteniendo un efecto estético más favorable que los antiguos puentes totalmente metálicos, pero los acrílicos se llegan a desgastar y decolorar, perdiendo en brillo y la vivacidad inicial. Están también las cerámicas o porcelanas, que van fundidas sobre una estructura metálica. Son materiales de gran dureza que conservan el brillo y mantienen el color. La masticación, el cortar, el morder, el moler, lo va a realizar mucho peor una prótesis de acrílico que una prótesis de metal cerámica. Nosotros lo que recomendamos es estos provisionales de larga duración, que se los coloque el paciente en la boca, que aguante el tiempo que él necesite y se haga después los de metal cerámica. Porque para pasar de una prótesis provisional de larga duración, que va a ser de acrílico, igual que la prótesis híbrida, a la prótesis híbrida directamente casi no hay diferencia. Entonces es mucho mejor aguantar más tiempo con esta provisional y después ya hacer la prótesis de metal cerámica, que es la indicada y que es con la que vamos a morder a gusto, con la que vamos a estar cómodos, como si de nuestros dientes propios se tratara. Este instituto recomienda usar prótesis de cerámica, ya que es más fina y mucho más fiable. Es una solución que sorprende por su excelente resultado estético. Lleva 8 implantes. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Pues como les hemos dicho al principio, los pies son una de las partes del cuerpo que más sufren con las altas temperaturas. Es necesario prestarles un cuidado más especial. Hoy os vamos a dar algunos consejos porque nos acompaña aquí en el plató de Cita Previa Irene Blasco, podóloga aquí en Burgos. Irene, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Bueno, hay que prestar más atención a los pies, me imagino ahora con las altas temperaturas, ¿verdad, Irene? Pues sí, ciertamente. El cambio de estación, el paso de un zapato cerrado, que hemos estado todo el invierno con calcetines, medias, zapatos, botas, pues este cambio de un zapato cerrado a un calzado abierto condiciona que el pie sufra más, está más expuesto a las agresiones externas y el hecho de ir al aire condiciona que también se resequen, aparezcan otros problemas como grietas, fisuras. ¿Qué tipo de calzado se recomienda ahora en verano? Pues lo ideal para el verano es un calzado cómodo, generalmente suelen ser de pieles más finitas, más flexibles, con buena suela, a ser posible antideslizante, que no tenga costuras, poquito tacón, 2 centímetros, 2 centímetros y medio. A ser posible que el tacón sea ancho y muy importante que vaya sujeto al pie. Hay que evitar todo tipo de zuecos o sandalias en las que el pie va haciendo un movimiento de prensión al caminar, que todo esto puede conllevar problemas de deformaciones y patologías. O sea, el calzado y el pie tienen que formar una sola unidad. En esta época, sobre todo del año, la gente se anima más a hacer deporte. ¿Hay que tener en cuenta también el impacto sobre los pies a la hora de hacer deporte en verano? Pues sí, efectivamente, con el buen tiempo salimos más al campo, damos más paseos, nos apetece más hacer determinados deportes, entonces para cada actividad tenemos que usar un calzado adecuado. O sea, no es lo mismo ir a caminar por el monte, en el que igual necesitamos un zapato más acondicionado a agarrarse al terreno, que ir a jugar un partido de pádel en el que necesitamos una zapatilla deportiva que favorezca los giros. Y muy importante la amortiguación. Y hay en determinados casos que sería recomendable un estudio biomecánico de la marcha para ver exactamente cómo se camina, porque igual hay que utilizar un calzado acorde a lo que se vea en ese estudio. ¿Cuáles son las dolencias más comunes ahora en verano, los mayores motivos que tenéis de consulta?
Pues como he dicho anteriormente, el paso del zapato cerrado al paso abierto condiciona que se resequen más, se forman más durezas, grietas en los talones, hiperkeratosis, que es lo que llamamos nosotros. También son los pies más susceptibles de golpes, aparecen traumatismos, uñas negras. Luego, con el calor, aumenta la sudoración, que es lo que nosotros llamamos hiperhidrosis, que puede ir o no asociada a un mal olor, la bromhidrosis. Todo esto condiciona mayor riesgo de padecer una infección fúngica, o sea, por hongos. El hecho de acudir a sitios públicos como piscinas o así, pues también condiciona que haya otro tipo de patologías, como puede ser el pie de atleta o el virus del papiloma humano. Recomendamos desde aquí, sobre todo en las piscinas, bueno, se suele ir, piscinas, sitios públicos, se suele ir descalzo. Recomendamos que se pongan unas sandalias por ese motivo, no por el papiloma. Desde luego, hay que utilizar siempre chanclas, incluso en las duchas. ¿Consejos para no tener rozaduras? Las rozaduras se producen por una fricción de la piel contra el calzado. Entonces es muy importante usar un buen calzado de piel blandita y tener la piel del pie hidratada. O sea, una piel hidratada es mucho más flexible y mucho más resistente a rozaduras. También podemos utilizar tiritas y apósitos hidrocoloides que previenen de las rozaduras. Por ejemplo, ahora, como has comentado, hay mucha rozadura, hay mucha ampolla. Si no se trata bien, ¿qué complicaciones puede llegar a tener? Porque a veces se tienen muchas rozaduras y a lo mejor no se prevé ese problema, ¿no? Sí, no debemos olvidar que una ampolla o una rozadura no deja de ser una úlcera de segundo grado, entonces siempre debemos de curarla y protegerla. ¿Qué problemas puede dar? Pues de que esa rozadura se infecte. El hecho de... El pie es un órgano que tiene poca carne, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, en el dedo, cualquier pequeña rozadura enseguida es muy profunda y puede acabar en una úlcera y en una infección a nivel del hueso. Entonces, siempre hay que tratarlo, no hay que dejarlo olvidado. ¿Cuándo, por ejemplo, una persona considera que tiene que ir al especialista? Pues cuando tenemos algún tipo de patología, una herida que no cura, algo que duele o algo que vemos que puede estar, pues por ejemplo una herida que la vemos que está roja, que está inflamada, que supura, pues en ese caso siempre. Vamos a dar algunos consejos generales, por ejemplo, ¿cómo curamos una herida leve? Pues una herida leve siempre hay que curarla con un antiséptico, bien con povidona iodada o con clorexidina. Si es muy leve la podemos dejar al aire y en algún caso podemos utilizar los apósitos, esos hidrocoloides que favorecen una cura húmeda y favorece así la cicatrización. Algunos consejos más generales ya para cuidar los pies en verano, no sé, algún tipo de tratamiento a la hora de cremas, porque se producen más durezas. Pues es que los pies son los gran olvidados del cuerpo. Siempre que nos damos crema, damos del tobillo para arriba. Entonces, los pies tienen que hidratarse a diario. Hay que utilizar alguna crema específica para pies, porque las cremas específicas, a diferencia de las corporales, pues suelen llevar algún componente como la urea, que favorece la hidratación, o algunas también llevan algún tipo de exfoliante para ayudar a eliminar lo que son las durezas. Pues Irene, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos dar algunos consejos que lo haya cogido la gente pues para este verano. Gracias. Vale, a ti. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos cada semana. Les veo la próxima semana. Gracias. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente